la primera que les había dejado era esta de aquí, ¿verdad? Lo que queríamos hacer era encontrar la función inversa de cada una de ellas. Entonces nosotros lo que hacíamos era que sustituíamos el f de x, nada más, ¿verdad? Y el resto se quedaba igual. Y luego vamos a ir despejando la x. En este caso tengo dos números. Profe, Sí. disculpe, usted podría hacer, usted dijo que iba a hacer 3 de esas, puede hacer la que viene con raíz cuadrada. Ok. Sí, con... Está bien, está bien. Ustedes me dicen cuál sí, prefieren. es que esa no la entendí yo. Ok, vamos a hacer entonces eso. En este caso, en la primera, ¿verdad? ¿Cuál de los dos números tengo que quitar primero? ¿El 5 o el 4? El 5. El 5 se quita de primero, ¿verdad? Él está sumando, entonces lo voy a poner en el otro lado a restar aquí. 5 menos, perdón, y menos 5, ¿verdad? Cuando pasa de sumar a restar, se pone como a la derecha de la y que estaba ahí. Me queda solamente el 4x. Ahora tengo que quitar ese 4. ¿Qué operación está haciendo el 4 con respecto a la x? Multiplicando pasaría a dividir. Muy bien, está multiplicando aquí. Entonces yo lo voy a quitar de ahí y lo voy a pasar a dividir al otro lado. Me va a dividir a todo lo que haya ahí. Si hay 3 números, entonces tiene que quedar debajo de los 3 números. Si hay 2, debajo de los 2 números. Si solo hay uno, pues entonces quedaría debajo solo del elemento que esté ahí. Entonces recordemos que aquí ya encontramos la función inversa. Esa es, ¿verdad? Pero tenemos que ponerla un poquito más guapa para decir que ya es la función inversa. Esa es la respuesta, digámoslo así. Entonces tomamos esta parte de aquí y la escribimos como la función inversa, pero en vez de escribirlo con una y, cambiamos la y por una x, hacemos una sustitución ahí de variable, ¿ok? Y esta sería ya la respuesta final de ese ejercicio. Entonces vamos a hacer esta otra de aquí, es exactamente igual, ¿verdad? Es igual, pero pasa lo siguiente, voy a desarrollarla como si ya la hubiéramos hecho. Quedaría de la siguiente manera, quedaría y menos 15 sobre menos 3, ¿ok? Así quedaría ya despejada. Cuando me queda aquí un menos debajo, no se acostumbra dejar ese menos ahí abajo, ¿ok? El menos hay que pasarlo hacia arriba. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner arriba. Pero resulta que en la parte de arriba hay dos valores, ¿verdad? Está la y está el 15. Hay dos valores. Entonces cuando eso sucede, yo lo que tengo que hacer es poner un paréntesis para decir que este menos me va a quedar delante, no solo de la y, sino que me va a quedar delante tanto de la y como del 15, ¿ok? Porque si yo lo hubiera puesto así, y menos 15, pareciera que este menos nada más es parte de la y, ¿ok? Entonces como ahí ya estaba la y estaba el 15 y yo estoy pasando ese menos, entonces lo que hago es que lo encierro entre paréntesis. Y algo que nosotros aprendimos en séptimo es que cuando hay un menos delante de un paréntesis, se puede quitar los paréntesis, pero cambiando los signos de los dos valores que están adentro. Adentro la y está positiva, ¿verdad? Aquí dentro del paréntesis esta y está positiva, no hay ningún signo ahí, entonces me va a quedar negativa. Y dentro del paréntesis este 15 está negativo, por lo tanto me va a quedar positivo. Es decir, la respuesta final de este ejercicio me quedaría de la siguiente manera. Sería función inversa es igual a esto que me quedó aquí, ¿verdad? Sin el paréntesis me quedaría menos x más 15 sobre 3. ¿Por qué les digo esto? Bueno, si esto fuera un desarrollo y ustedes llegan hasta ahí, yo le pongo todos los puntos, todo el mundo feliz y contento, ¿ok? El problema es que si esto es una pregunta de marcar con X, la respuesta que va a venir va a ser esta, porque nosotros siempre damos la respuesta ya bien desarrollada, bien simplificada, ¿ok? Los profesores siempre hacemos eso. Entonces puede ser que ustedes hicieron todo el ejercicio y encontraron que la función inversa era la siguiente, así, menos 3, ¿verdad? Ustedes encontraron y su respuesta sería así, x menos 15 sobre menos 3, y esto está correcto, ¿verdad? Pero le hace falta el paso de pasar este menos para arriba y entonces no van a coincidir esta respuesta de aquí con esta respuesta. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿ok? ¿Alguna pregunta ahí? No, vamos bien. Yuleisi. Sí. Ah, ya no, fue que estaba afirmando que todo íbamos bien, ¿ok? Seguimos entonces. ¿Ok? Entonces sí vamos a hacer la de raíz cuadrada, esta de aquí o esta de aquí. No, yo creo que ya la hicimos, esta, ok. Entonces vamos a hacer estas dos, no importa, hagamos 5. Tenemos un chancecito. Vamos a hacerlas todas para que ustedes vean. Porque esta 5 es un poco diferente de esta 6, ok, son un poquito diferentes. Entonces quiero que ustedes vean los dos ejemplos para que tengan la forma de cómo es que se hace cada uno. La diferencia entre esta y esta otra que voy a poner aquí,
a pesar de que son tres números y que hay que pasar de dividir a multiplicar y todo eso, la diferencia es que esta fraccioncita solo está dividiendo al 2, ¿ok? En cambio, esta fracción de este otro lado está dividiendo tanto al menos 2 como al menos 3. Entonces eso me habla de que esto es diferente un ejercicio del otro. ¿Por qué? Porque aquí yo esto lo puedo tomar como un solo número. Lo puedo tomar como 2/3, ¿ok? En cambio aquí no lo puedo tomar como una fracción porque en la parte superior de la fracción tengo dos valores, tengo dos elementos, ¿ok? Entonces se hace diferente el despeje. En este primer caso de aquí es más fácil, porque yo lo que voy a hacer es que voy a tomar toda esta fracción que está aquí y la voy a pasar para el otro lado como un solo número, como si esto fuera un 7 o como si fuera un 8, como si fuera cualquier otro número, ¿ok? Porque es una fracción, la fracción es un número, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es que me va a quedar y más ese 2/3, ¿verdad? Porque aquí estaba restando, entonces cuando lo paso y lo junto con la y, me va a quedar sumando, ¿ok? Y aquí a este lado me queda el 2x. Ahora este 2 que está aquí multiplicando va a pasar a dividir, ¿verdad? Lo que hicimos en el caso anterior. Él pasa a dividir, pero pasa a dividir todo lo que hay en esto. Entonces me tiene que dividir tanto a la y como al 2/3 y ya ahí me queda despejada la x. Si esto es un desarrollo, por ejemplo, entonces ustedes llegarían hasta ahí y esa es la respuesta y está buena, yo le daría ahí. Bueno, ustedes ponen la función inversa es x más 2/3 sobre 2 y ya yo le doy los puntos y todo el mundo contento. Pero resulta que esto hay que desarrollarlo también, no está completamente desarrollado o completamente simplificado. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente: debajo de este 1, como esto es una fracción aquí, yo también puedo ver este y como una fracción, nada más le pongo un 1 por debajo. ¿Ok? Con solo ponerle un 1 por debajo, ya yo lo veo como una fracción. Entonces aquí abajo hay un 1, ¿ok? Entonces para simplificar esta fracción, para simplificar esto, que no me quede fracción arriba y un número abajo, sino que me quede como una versión como esto, ¿verdad? Que solo me quede unos numeritos arriba y unos numeritos abajo. Entonces lo que hago es que multiplico esto, se multiplican, ¿ok? Multiplico este por este y este por este. Entonces me queda y dividido entre 2, porque 2 por 1 me da 2, más 2 dividido entre 2 por 3, que me da 6, ¿ok? Y entonces de esta manera ya me quedó una sola fracción aquí, una sola fracción aquí, y digamos eso es lo que se busca, que no me queden fracciones arriba y tras de eso dividido entre un valor, ¿ok? Entonces siempre hay que simplificarlo de esa manera. Como les digo, si es un desarrollo o una respuesta corta, yo se los valgo que ustedes lo dejen hasta ahí, pero lo que pasa es que en un marcar con X, la respuesta que va a venir es así: x sobre 2 más 12. Así es como va a venir, ¿ok? Y vamos a ver este otro caso de aquí. Este es diferente porque el 2 sí está dividiendo a todo, ¿verdad? Entonces en este caso este 2 sí lo voy a quitar de dividir, lo voy a pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces está aquí dividiendo, lo voy a pasar aquí a multiplicar. Entonces me quedaría 2y. Recuerden que cuando yo lo voy a pasar a multiplicar no lo pongo así 2 por y, sino que lo junto, 2y, ¿ok? Y a este otro lado me queda menos 2 menos 3x. Entonces el primero que tengo que quitar es este menos 2, ¿verdad? Que él está restando, está negativo. Entonces lo voy a pasar a sumar al otro lado. Y me queda solamente el menos 3x, que como vimos la semana pasada, cuando estaba negativo no importaba, yo no lo voy a pasar positivo ni nada, pero está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me queda 2y más 2 sobre menos 3, ¿ok? Y entonces lo mismo que vimos en el primer ejemplo, cuando me queda un menos aquí, yo este menos tengo que pasarlo para arriba. Entonces me quedaría menos 2y más 2 sobre 3, esto es igual a x. Y este menos, ¿verdad? Lo que decimos es que cuando está así negativo, lo vamos a quitar los paréntesis, pero cambiando los signos de adentro. O sea, este menos 2 me va a quedar, este 2 me va a quedar negativo y este más se me va a convertir en un negativo también. Entonces me quedaría menos 2y menos 2 sobre 3 igual a x. La respuesta final sería la función inversa es igual a menos 2y menos 2, bueno, x, ¿verdad? Sobre 3. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. ¿Ok? Eso es para que vayan teniendo la respuesta. Y por último vamos a hacer esta de aquí. Por último vamos a hacer esta de la raíz cuadrada, que en realidad es sencilla. Se ve complicada, pero en realidad es sencilla, ¿verdad? Yo pondría así: y igual a raíz cuadrada de x más 2. Aquí lo que yo tengo que darme cuenta es que la raíz está sobre todos los valores que hay ahí. O sea, la raíz está ejerciendo su función sobre todos los demás elementos de la función. Entonces lo primero que tengo que quitar es la raíz. ¿Y cómo se quita una raíz? ¿Quién se acuerda cómo se quita una raíz? ¿Qué hay que hacer al otro lado para quitar una raíz? ¿Qué operación es la inversa? ¿Perdón? Convertirla en exponente. Convertirla en exponente, ¿verdad? Entonces el y quedaría elevado a la 2
porque esta raíz se convierte en este elevado a la 2, ya se convirtió en ese elevado a la 2, entonces ya no existe al lado derecho, solo queda ahí como elevado a la 2, y este más 2 que está aquí se pasa a restar, entonces quedaría y elevado a la 2 menos 2 es igual a e, ¿ok? Y ya esa es la respuesta, porque la x está completamente despejada, entonces esto me queda x a la 2 menos 2, ¿ok? ¿Alguna pregunta ahí? Profe, ya, y es que yo entré un poquito tarde porque el link estaba, no, o sea, el que entré no era la clase. Las otras primeras no tengo el resultado. Ok, esas están aquí, véanlas aquí. Pero lo que les decía ahora a los compañeros es, igual yo les voy a pasar esta clase, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, va a ser lo primero que van a encontrar. Entonces repasan ahí cómo es que se hizo también, ¿verdad? Pero aquí están los resultados. Este es 1, vamos a ver. Bueno, este es 1, que es el del 2. Y este de aquí es el de la primera. Hice un pequeño desorden ahí, pero esas son así. Bien, voy a ir rápido con esto, ¿verdad? Porque como este era el tema de la semana pasada, nada más quería que revisáramos los ejercicios que quedaron ahí de práctica. Y pues ahí les va a quedar también la explicación, entonces ustedes pueden repasar, ¿ok? Vamos a ir al tema de la semana. El primer tema de la semana... no, antes de ir al primer tema de la semana quiero retomar también algo que yo les dije que vieran ahí en el video, pero que creo que nos puede dar un chancecito hoy de repasar, que es el asunto de las gráficas cuando son funciones inversas, ¿verdad? Yo les pasé ahí el link de una clase del año pasado para que lo repasaran y pues tuvieran eso también ahí visto, porque a veces sale en el examen que ustedes analicen gráficas y digan si son funciones inversas o no, si son inyectivas o no, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a empezar con eso. Aquí voy para la página 12, ¿ok? En la página 12 está esto. A veces a ustedes les dan una función, una gráfica, y les preguntan, esta función es inyectiva, esta función es sobreyectiva, esta función es biyectiva, ¿ok? Como lo que hacíamos la semana pasada con grafiquitos de estos, ¿verdad? Que nos decían, esta función es inyectiva, esta función es sobreyectiva, es biyectiva, ¿ok? Y a veces nos lo dan en gráficas. En gráficas es bastante simple darse cuenta si es inyectiva, por ejemplo, ¿ok? Una función que sea inyectiva no puede tener este tipo de curvas como el que tiene esta de aquí, ¿verdad? La función es esta es la función, ¿ok? Entonces a usted le dan una función, le dicen que esta es la función y le preguntan, ¿es inyectiva? ¿Ok? Entonces ustedes tienen que decir, no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque las inyectivas no pueden tener estas curvas, no pueden como devolverse, ¿ok? Por eso ellos hacen aquí una línea, porque esta línea nos hace ver que a la misma altura, si yo trazo una horizontal a la misma altura, voy a tocar dos veces la función. Quiere decir que la función en algún momento se devolvió, ¿verdad? Para que una función sea inyectiva, tiene que ir como subiendo sin devolverse, o bajando sin devolverse, ¿ok? Puede tener unas pequeñas como curvitas así, ¿verdad? Pero que no se devuelva, porque en el momento que se devuelve ya deja de ser inyectiva. Porque yo paso una línea así horizontal, si la toco dos veces ya no es inyectiva, ¿ok? Entonces no necesariamente tiene que ser así una línea recta, puede ser como con una curvita, ¿verdad? Como con una curvita, pero que se mantenga hacia un solo lado. En el momento en que ella se devuelva, ya a esa altura van a haber dos valores y por lo tanto deja de ser inyectiva. Porque recuerden que nosotros decíamos que no podía existir una repetición, y aquí yo tendría repetición, ¿verdad? En este caso yo tendría que se me está repitiendo la misma altura en dos o más casos, ¿verdad? Menos todavía que sea una función que sea así, ¿verdad? Es peor, esa ya no es inyectiva porque va a tener repetición aquí, aquí, aquí y aquí van a tener la misma altura, ¿ok? El cortauñal está roto. Se rompió. Bien. Ok, entonces esa es la forma que nosotros nos damos cuenta si es inyectiva, ¿ok? Esa es la forma si nos damos cuenta si es inyectiva o no. ¿Y dónde era que venía lo otro? Bueno, aquí nosotros podemos ver un tipo de pregunta que nos van a hacer con respecto a eso, ¿ok? Este es un tipo de pregunta que a veces sale en el examen. Nos dicen, de acuerdo con la imagen adjunta, un intervalo donde la función posee inversa, ¿ok? Entonces pregunta de la semana pasada, ¿qué necesito para que una función tenga inversa? ¿Cuál era la única condición para que pueda tener inversa? Que sea biyectiva. Que sea biyectiva, muy bien, sea biyectiva. Y para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva, ¿verdad? Tiene que cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo para que sea biyectiva. Esta ya vimos que no es inyectiva,
esta función no es inyectiva, así como está no es inyectiva. ¿Por qué? Porque se me repite esta altura de aquí, ¿verdad? Igual si lo hago más para abajo se me repite esta altura de aquí, se me repite. Es decir, el problema en esta función es que tiene curvita, ¿ok? Pero vea la trampa en la que nos preguntan o nos hacen este tipo de ejercicios, ¿ok? Lo que nos están diciendo es, si yo le elimino un pedazo a esa función, vamos a hacerlo con, bueno, vamos a hacerlo en la pizarra, esto para la pizarra, le puedo eliminar un pedazo. Si yo agarro esta función y le elimino un pedazo, es decir, como que yo llegue y, no, el famoso paint. Ya voy aquí, ok. Si yo agarro esta función, por ejemplo, así como está, y yo llego y le borro este pedazo de aquí, como que si no existiera, entonces ya ahora sí la función sería inyectiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya yo por más líneas rectas que yo trace aquí, nunca voy a tocar la función dos veces, nada más la va a tocar un pedazo, una vez, porque ya esta parte no existe. Entonces, cuando nosotros nos digan en qué intervalo la función sí tiene función inversa, lo que nos están diciendo es quítele un pedazo a esa función y dígame en cuál pedacito de esos sí va a tener inversa esa función. Entonces yo lo que digo es, cuando esta función tiene, voy a borrarle este pedacito aquí para que... Yo borré el pedazo de la derecha, pero ustedes pueden borrar el que quieran, ¿ok? Entonces le preguntan, ¿en qué intervalo la función tiene inversa? Entonces, cuando yo digo, bueno, si yo empiezo en -3, y paro en 0, esa función va a tener inversa, porque lo que estoy diciendo es, voy a tomar desde aquí hasta aquí. Nada más, esta parte de aquí es como que si no existiera y esta parte de aquí para acá es que no existiera. También si digo desde menos infinito siempre va abierto, hasta el 0 por ejemplo, también la función va a tener inversa porque yo nada más estoy tomando en cuenta este lado de la función, ¿verdad? Desde el infinito quiere decir que yo voy a seguir esto aquí para la izquierda desde menos infinito. ¿Y de dónde me detengo? Me detengo aquí, pero no es en 3, ¿verdad? Porque estos intervalos siempre se leen aquí en X, ¿verdad? Entonces este 3 es la pareja del 0, ¿verdad? Este es el 0,3. Entonces yo lo leo desde el menos infinito, ¿verdad? Que sería como por aquí, hasta el 0. Entonces ese sería un intervalo donde la función tiene inversa. Otra forma de haberlo visto es tomar solo la parte de la derecha, ¿verdad? Que si yo solo tomara la parte de la derecha, también se vale, también se puede. Si yo la dejo así y yo más bien digo, no, yo quiero tomar solo la parte de la derecha de esa función. Entonces, como que si yo lo eliminara eso, ustedes en el examen no tienen que eliminarlo, ¿verdad? Ustedes nada más dicen, yo nada más voy a tomar la parte de la derecha. Entonces, esa parte de la derecha sería aquí, ¿verdad? Empezar en el 0, empezar en este punto, en el 0, y seguir todo esto. Puede ser, ahora, ¿para cuál infinito iría? Menos infinito. Menos infinito si fuera para abajo, ¿verdad? Pero yo no lo estoy leyendo en este eje, yo lo estoy leyendo aquí en el eje X, ¿verdad? Entonces estoy leyendo hacia la derecha. Entonces hacia la derecha es más infinito. Entonces depende de cuál eje ustedes estén usando, ¿verdad? Sigue para abajo, ok, sí es cierto, va para el menos infinito en altura. Pero no me interesa la altura, lo que me interesa es qué tan a la derecha llega. Como esto sigue para abajo y sigue para la derecha, ¿verdad? Entonces va a llegar al infinito de la derecha. El infinito de la derecha es, ¿verdad? Entonces cuando le pregunten esto, ¿en cuál intervalo es creciente? ¿En cuál intervalo tiene inversa? ¿En cuál intervalo es constante? Entonces ustedes lo que van a leer es en el izquierda-derecha. ¿En dónde empieza más a la izquierda, verdad? Este empieza, lo más a la izquierda que empiezas aquí, en 0. Y lo más a la derecha que llega es al infinito positivo, ¿verdad? Entonces este sería de 0 a más infinito. Ahora, alguien podría ser bien mañoso y dice, yo no me quiero complicar con esto. Un intervalo, si yo le borro, por ejemplo, volvernos completa la función. Si yo no quiero borrarle todo ese pedazo, sino que más bien nada más quiero dejar un pedacito, por ejemplo, alguien podría llegar y decir, bueno, un intervalo donde tiene inversa, donde no hay problemas de inyectividad, un intervalo donde tiene inversa, es solo este pedacito. Si yo la dejo así, ¿verdad? Solo ese pedacito de ahí, si yo la dejo así, voy a ponerla de rojo. Esa función tiene inversa, ¿verdad? Y digamos que aquí es como el 2, ¿verdad? Entonces, aquí lo más a la izquierda es el 0. Lo más a la derecha que el pedacito que tomé es el 2. Entonces, esta función tiene inversa de 0 a 2. Entonces, esa es la idea, como ir cortándola. Uno la corta mentalmente. Y dice, bueno, en este pedacito no hay choque, no hay vuelta, ¿verdad? Si yo la tomo, por ejemplo, voy a hacerle la pregunta a ver si me están captando la idea. Yo sé que esto a veces cuesta. Si yo tomo la función de -3 a 3, ¿tendría inversa? No tendría inversa de -3 a 3. ¿Por qué? Porque yo le estaría diciendo, empiezo aquí, ¿ok? Y termino aquí. Entonces yo tengo que ver
Si empieza aquí y termina aquí, lo que estoy tomando es toda esta curvita. Ah, tiene vuelta. Y si tiene vuelta, no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no es biyectiva. Por lo tanto, no tiene. Entonces, este estaría mal. ¿Ok? Ese no es un intervalo donde la función tenga inversa. ¿Ok? Entonces, eso es aquí. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Entonces, según lo que dice ahí, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? La segunda. La C sería esta. ¿Por qué esta no? Porque menos 3 hasta más infinito está diciendo, estoy tomando todo esto de aquí para allá. O sea, estoy tomando la vuelta. Lo que no puedo es tomar esta vuelta, ¿ok? Y lo estoy tomando ahí. Y la última tiene el peor problema, ¿verdad? Porque está empezando en menos 9. En menos 9 sería como por aquí, ¿verdad? Y sabemos que como esto es una flecha, ella sigue para acá, ¿verdad? Entonces estaría tomando como desde aquí, toda esta parte, incluyo la vuelta y sigo aquí para acá, ¿verdad? Entonces menos, esta tampoco no, ¿ok? Entonces esa es la idea. Se los digo porque a veces viene... Se los Profe, viene, ¿sí? Una pregunta, si a nosotros nos viniera así en el examen, ¿esa F no tiene nada que ver? Sí, esta F lo que significa es que esta rayita es la función. Muy bien, esa es la idea, ¿ok? Ok, gracias. Ahora, otra pregunta aquí, importante. Esta la vi ayer, por cierto, esta viene en la prueba nacional estandarizada, viene una pregunta de estas. No así exactamente como viene aquí, pero sí tienen que saber lo que les voy a decir ahora. Resulta que la función normal, digámoslo así, y su inversa tienen una característica muy interesante. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que en una función normal, digamos que esta es la función normal que hay en B, y decimos que el 2 está relacionado con el 3, y decimos que el 4 está relacionado con el 5. ¿Ok? Digamos que esa es la función normal. Entonces, la función inversa, ¿verdad? La función inversa, yo tendría que poner el B aquí y aquí el A, y sería que el 3 está relacionado con el 2, y el 5 está relacionado con el 4. O sea, le damos vuelta a la relación. Esto, si nosotros lo vemos en pares ordenados, se vería de la siguiente manera. 2,3, ¿verdad? Porque el 2 está relacionado con el 3. Y 4,5, porque el 4 está relacionado con el 5. ¿Ok? Eso sería la función normal en F. En la función inversa, lo que pasaría es que los pares ordenados, los numeritos que vienen dentro del paréntesis, me quedan al revés. Me quedaría 3,2 y 5,4. ¿Ok? Eso nos va a ayudar para saber si una función o dos funciones que están graficadas son inversas entre sí. Vamos a verlo de qué manera. Por ejemplo, vamos a ver una que sí sea función y su función inversa. Ok, y esta, por ejemplo. Ok, esta última. Esta función, esta que está aquí arriba, digamos que nos están proponiendo que esta función de aquí es inversa de esta función de aquí. Yo tengo que comprobarlo a ver si es cierto. Ok, y no nos dan nada más información, nada más nos dicen, ¿serán funciones inversas sí o no? Y ustedes tienen que decir... vamos a ver, ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes buscan un punto por el que pase la función. Por ejemplo, esta funcioncita de aquí, yo puedo agarrar este punto. Ve que ella pasa exactamente aquí por donde se unen estas dos líneas, ok, de la cuadrícula. Entonces yo ahí puedo seleccionar ese punto, porque la función pasa justamente por esa esquinita, ok. Entonces es un punto que yo voy a seleccionar. También veo que pasa aquí por encima del 1. Eso me sirve, ese es un punto que yo puedo seleccionar. Y también hay otro punto aquí que yo puedo seleccionar porque une el 2 con el 4. O sea, yo necesito que sean números exactos. No me sirve este punto porque yo no sé con quién se relaciona aquí, no sé quién se relaciona aquí. O sea, no sé a qué altura está y no sé entre el 1 y el 2 en qué número está. Entonces eso no me sirven. Yo necesito los que son exactos, ¿ok? Luego hago lo mismo en la otra función. Entonces yo me fijo qué números tiene. Tiene este, ¿verdad? Y tiene este. Esos son los puntos, digamos, como más sobresalientes. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir viendo cuáles puntos son. Este punto, si yo lo doy en par ordenado, ¿cuál punto sería? Yo sé que tiene el 1, pero ¿cuál es el otro valor? ¿El 0? El 0, muy bien. ¿Y este 1 va de primero o de segundo? ¿De primero? De primero, porque es 1 en X, ¿verdad? Las X van primero, las alturas van segundo, ¿ok? Entonces sería 1,0. Muy bien, ya tengo el primer punto. Este otro punto de aquí, ¿cuál sería? En par ordenado, ¿cómo se darían los valores? 2, 1. 2 y 1, ¿verdad? Entonces 2 y primero la X, 2, y luego la altura. La altura es en el 1, entonces 2 con 1. Y este de aquí, ¿cuál sería? 4. 4 y 2. 4,2. Muy bien, 4,2. Esos son los puntos. Si esta función es la inversa de esta, entonces lo que va a pasar es que me van a quedar los mismos puntos, pero con los valores al revés. O sea, el que estaba de primero me va a quedar de segundo, el que estaba de segundo me va a quedar de primero y así sucesivamente. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí, este punto de aquí, ¿cómo quedaría?
0 y 1. 1 con 0. 1 con 0, ¿verdad? Pero primero el 0, ¿verdad? ¿Por qué primero el 0? Porque yo primero me fijo en la X, ¿verdad? Entonces, y luego la altura. Él está a la altura del 1, ¿ok? Entonces 0,1. Vea que sí coincide esto, ¿ok? Luego, coinciden, ¿verdad? Que están al revés. Este punto de aquí, ¿cómo me quedaría? 1 y 2. 1,2, muy bien. 1,2, ¿verdad? El 1 y luego el 2, ¿verdad? Y este otro punto de aquí, ¿cómo me quedaría? 2,4. Muy bien. Y entonces yo chequeo y me doy cuenta de que cada uno está con su inverso, ¿ok? Cada valor está con su inverso. Entonces quiere decir que esas funciones sí son inversas entre sí, o sea, sí está bien, sí son las inversas. Esta función es la inversa de esta. Ahora, otro truco que se usa para esto, para saber si son inversas o no, que es como más gráfico, digamos, en el asunto de, esto es infalible, ¿verdad? O sea, los puntos ustedes los sacan, si quedan al revés, entonces significa que sí son funciones inversas. Pero otra cosa que uno puede hacer como un chequeo rápido para ver si son inversas o no, es lo siguiente. Ustedes van a dibujar una línea siempre, la que pasa por el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3. Ustedes ponen esos y ahí dibujan una línea, la línea que une esos, ¿ok? La línea que une esos puntos tiene un nombre especial, ¿verdad? Porque es la línea que pasa por todos los números repetidos, ¿verdad? El 1 con el 1, el 0 con el 0, el menos 1 con el menos 1, el menos 3 con el menos 3, ¿verdad? Este es el 1 con el 1, este es el 2 con el 2, este es el 3 con el 3 y así, ¿verdad? Ustedes dibujan esa línea. Si las funciones quedan separadas de esa línea, pero simétricamente, o sea, como a la misma distancia, ¿verdad? Cuando se va alejando una, se va alejando la otra. Cuando se va alejando una, cuando se va acercando una, se va acercando la otra. Y así sucesivamente. Si ellas quedan simétricas, o sea, que quedan iguales, ¿verdad? Como un espejo con respecto a esta línea, a la función identidad, entonces con solo eso, con solo que ustedes las vean así, sin sacar los puntos, ya se sabe que sí son inversas, ¿ok? Con solo hacer esa comprobación de esa línea, de la línea de la función ident. Es una forma rápida de hacerlo, ¿verdad? Un chequeo rápido. Ustedes dicen, mira, sí, se van comportando igual, una a cada lado de la otra, se van comportando igual. Por lo tanto, sí son inversas. Y tiene que ser con respecto a esta línea de identidad. Ustedes tienen que dibujarlo. Vamos a comprobar eso aquí, en este, ¿ok? Primero con los puntos. Vamos a ver qué puntos puedo extraer. Por ejemplo, puedo extraer este punto de esta función, ¿verdad? Esta llamémosle f y a esta llamémosle supuestamente f a la menos 1. No sabemos si es verdad la inversa o no. Y este punto. ¿Qué otro punto podríamos extraer? No hay otro punto que pase exactamente por donde se unen dos cuadritos, ¿verdad? No hay. Entonces solo tenemos esos dos puntos como referencia. En la otra, pues vamos a tener el mismo punto, ¿verdad? Y vamos a tener este punto de aquí. Entonces vamos a ver. Se supone... Bueno, ¿quién me puede decir cuál es este punto? 4, menos 2. 4, menos 2, muy bien. Ese sería ese punto. Se supone que si esta fuera la inversa, entonces ella debería tener de fijo, ¿verdad? Para que sea la inversa debería tener al menos 2,4. Al menos 2,4. El menos 2,4 quedaría aquí, ¿ok? Para que fuera la inversa, o sea, esta otra, la verde, debería tener este punto. Con solo que no lo tenga, yo ya sé que no son inversas. ¿Por qué? Porque si son inversas, si yo tengo este punto aquí, la otra definitivamente tiene que tener ese mismo punto, pero con las coordenadas intercambiadas, digámoslo así. Y vea que está aquí y nadie lo tiene. Por lo tanto, no son inversas. Yo ya sé. Pero nos ponen esta trampa porque este es el 4,2. Entonces hay gente que dice, ah, bueno, seguro que sí. Y no, estas funciones no son inversas. Para que fueran inversas, la verde debería pasar por aquí. Y ya pues se ve que no, ¿verdad? Otra forma de verlo así rápidamente es con la función identidad. Ustedes dibujan la función identidad, lo que les decía, ustedes dibujan la que pasa por el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 0, 0, menos 1, menos 1. Y ustedes la dibujan ahí. Y ellas deberían ser simétricas con respecto a esa función. Es decir, si yo tengo esta función aquí, entonces la inversa de ella debería ser más o menos lo mismo. Debería ser más o menos lo mismo, no sé cómo me queda, vamos a ver, pues para dar la idea, por aquí debería ser, ¿ok? Esa sería como la inversa de esa, ¿ok? Esa sería la idea. ¿Sí? Entonces cuando las dos funciones se tocan, no son inversas. No necesariamente, esa es una buena pregunta. Sí se pueden tocar, pero entonces tendrían que, porque por ejemplo, podríamos tener una función, ¿verdad? Esto vamos a tener una función alguna. Esta tampoco es, ¿verdad? Esta tampoco, porque de hecho una es la función identidad y la otra cosa, no son. Ellas se podrían tocar, por ejemplo, que una haga algo así, digamos. Que una haga algo como aquí así y pase por ese punto y siga para allá, ¿verdad? Y la otra podría venir como por aquí haciendo lo mismo, ¿verdad? Haciendo lo mismo, pasa por ese punto y se va para allá, ¿verdad? Entonces sí pueden tener un punto en común, pero ve que se mantenga una simetría entre ellas con respecto
a la función identidad. O sea, tienen que ir haciendo lo mismo. Pueden tocarse, pero tienen que irse como separando o juntando respecto al eje de simetría de la misma manera. ¿Ok? Entonces esas son dos maneras de darse cuenta. Sí. Profe, disculpe, es que vieras que no estoy entendiendo bien eso de la simetría. Estoy un poco enredada con esa parte. ¿Me podría explicar de nuevo, por favor? Ok, este en realidad es un tema que más adelante vamos a ver con más detalle lo que es la simetría. Pero cuando yo hablo de simetría es más o menos lo siguiente, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos una mariposa, ¿verdad? Esto es lo que llamamos un eje de simetría. El eje de simetría es como un eje imaginario, una línea imaginaria, que me divide una figura en dos partes iguales. Lo que yo me encuentro a la derecha, lo encuentro también a la izquierda, ¿ok? Esa es la idea de cuando hay simetría. Entonces, lo que si aquí este tiene esta curvita para este lado, entonces este tiene esta curvita para este lado, ¿verdad? Eso lo encontramos muchas veces en las mariposas, en los rostros. Por ejemplo, las personas somos simétricas. Cuando vemos a alguien que no es simétrico, de una vez nos llama la atención, ¿verdad? Porque tiene algún tipo de asimetría, digámoslo así. Las personas somos simétricos, ¿verdad? Tenemos una ceja en este lado, otra ceja a este lado, un ojo, la mitad de un labio a este lado, la mitad. O sea, como que se repite, ¿verdad? Tenemos repetido el lado izquierdo del lado derecho. Entonces, de hecho, nosotros somos muy dados a buscar simetrías, porque si una persona tiene esta cejilla más levantada, entonces ya uno se le queda viendo como que vacilón, esta persona tiene algo, ¿verdad? Y es que tal vez falta un poco de simetría en esa persona. Entonces, cuando yo me refiero aquí en funciones de que las funciones, la función y su identidad, ya se me perdió. Es que eran estas. Tienen que ser simétricas, es que esta función, lo que yo encuentro a este lado, digámoslo así, debo encontrarlo a este lado con respecto a este eje de simetría. Simplemente que el eje de simetría está inclinado, ¿ok? Eso es lo que hablamos nosotros de simetría. De hecho, estas funciones son simétricas. Ahí es donde lo meten a uno la trampa. Porque esta función es simétrica con respecto a esta. Lo que pasa es que el eje de simetría es este. ¿Okay? Entonces usted ve esta curvita que está aquí, es esta curvita que está aquí, ¿verdad? Entonces se encuentra a ambos lados del eje de simetría. Pero para que sean funciones inversas, yo necesito que sean simétricas, pero como inclinaditas, ¿verdad? Como con este eje de simetría de aquí, ¿ok? Esa es la idea. Y eso pues ustedes lo pueden hacer con el eje de simetría, así a ojo por ciento, como decía un amigo mío, o lo pueden hacer con los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes no se acuerdan de lo del eje de simetría, le preguntan por estas funciones de aquí, ¿son inversas entre sí? Bueno, ustedes agarran cualquier punto de una de las dos, llamémosle esta, ¿ok? Este punto es el 1,2. Entonces, por fuerza, si esta fuera la inversa, llamémosle a esta la función roja, si esta fuera la inversa, debería tener o debería pasar por el punto 2,1. Tendría que pasar por el punto 2,1. Y el punto 2,1 está aquí. Y vemos que esa función no pasa por ahí. Por lo tanto, no son. Entonces son dos maneras de valorar lo mismo, ¿ok? Son dos maneras de fijarse a ver si son inversas o no. Una forma más gráfica, con el ojo de una vez, o una forma ya un poco más algebraica, digámoslo así, o más de números, de revisar los puntos a ver si la contienen. No sé si queda más claro. Sí, profe, gracias. Ya ahora sí entendí. Muchas gracias. Ok, eso de simetría les va a servir porque es de los últimos temas que vemos. Son temas bastante sencillos. De hecho, vemos eso así, justamente, simetría así, ¿verdad? Vemos cuántos ejes de simetría tiene una figura, ¿verdad? Porque hay figuras que tienen varios ejes de simetría. Una imagen por aquí, como esta, por ejemplo, esta de aquí. Esta vemos que si yo trazo este eje de simetría azul aquí vertical, me encuentro esta figurita al lado derecho y me encuentro esta figurita al lado izquierdo. Entonces tienen como lo mismo, ¿verdad? En cambio, si también hago este eje de simetría horizontal, entonces me encuentro esta figurita para arriba y me encuentro esta figurita para abajo, que es la misma. Pero entonces está esa repetición. Incluso aquí en diagonal se puede hacer ejes de simetría. Entonces hay figuras que mantienen o que tienen varios ejes de simetría. Aquí nosotros solo estamos buscando con uno. Bien, ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Entonces voy a hacer una pregunta que venía en la tarea del año pasado. Aquí está. Esta pregunta. Esto es de décimo, pero se lo ponen en quinto, agregándole la dificultad de que encuentren el criterio de la función inversa. Esta es una pregunta bastante elaborada. El año pasado salió en la primera tarea, si mal no recuerdo, y entonces no quería dejarla de lado porque de ahí después ustedes van a tener dudas de cómo se hacían. Ojalá yo pudiera hacer aquí 20 ejercicios de estos. Yo sé que con la práctica ustedes esto se lo hacen rapidísimo, pero vamos a poder hacer uno por lo menos para que ustedes tengan ahí grabado y lo puedan repasar. Vean lo que dice la pregunta. Dice, tenemos f, que es una función lineal, ¿verdad? Es importante que sea lineal, que tiene estos valores. ¿Alguien me puede traducir esto como
par ordenado. ¿Qué significa esto como par ordenado? Sí, profe, las coordenadas para ordenado tiene que ir X y Y. Ajá, muy bien. Entonces, -4 es X y -3 es Y. Sí, me escuchan ahí, sí. Sí. Ah, ok. Es que vieras que le di ahí a la cosa del micrófono y no sé qué pasó. Ok, está bien, exactamente. Pero, ok, aquí es así. Recuerden que cuando yo digo f de x, el numerito que está dentro es la x, ¿ok? Y todo esto se considera la y, vea qué curioso. Entonces, el numerito que está dentro es el que va a representar la x. Y el valor que esté aquí me está diciendo que y es igual a ese valor, ¿verdad? Entonces, si yo digo así, f de 1 igual a -4, lo que estoy diciendo es que la x es el 1 y la y, sería todo esto, la y es 4, ¿ok? Entonces los pares ordenados aquí que me están dando son los siguientes, sería 1, -4 y -3, 4, ¿ok? Entonces cuando se los pongan así, básicamente lo que le están dando es un par ordenado, pero les están dando un par ordenado como disfrazado, como disimulado, ¿ok? Entonces cuando ustedes lo vean de esa manera, el numerito que está dentro, ese va a ser la X. Y este numerito que está aquí va a ser la Y. ¿Queda clara esa parte? Sí. Entonces, a ustedes les piden el criterio de la función inversa. Y ustedes solo tienen estos pares ordenados. Entonces vamos a tener que utilizar un mecanismo que utilizamos en décimo. Tal vez algunos se acuerden, tal vez otros no. Que es el de punto pendiente, ¿verdad? Encontrar el criterio con base en el punto pendiente. Yo tengo que utilizar la formulita de la pendiente. ¿Se acuerdan cuál era la formulita de la pendiente? ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula de la pendiente? No es M más B. Era, muy bien, la fórmula del criterio, muy bien. El criterio era y es igual a mx más b. Esa es la forma en la que vamos a formar el criterio, ¿ok? Yo necesito encontrar cuánto vale m y cuánto vale b, ¿ok? La primera fórmula que tenemos es la fórmula que nos va a servir para encontrar cuánto vale m. ¿Okay? Yo necesito saber cuánto vale m y yo necesito saber cuánto vale b. Para saber cuánto vale m, lo que voy a hacer es usar la siguiente fórmula. Siempre es la misma. y2 menos y1 sobre x2 menos x. ¿Okay? Esta es la fórmula de la pendiente. M es la pendiente. Entonces cuando le pregunten cuál es la pendiente es m. ¿Y cuál es m? ¿Cómo se saca m? Con esa fórmula, ¿ok? Entonces, para sacar la pendiente, yo lo que tengo que hacer es tener a y2, y1, x2, x. ¿De dónde lo saco? Para eso me dan estos dos valores, ¿ok? Porque son dos pares ordenados, ya yo tengo 2x y tengo 2y. Entonces lo que hago es que al primero que me aparece le pongo x1, y1. Y al segundo le pongo x2, y2. Entonces ya tengo el y2, tengo el y1, tengo el x2, tengo el x. Entonces m es igual a y2, tengo que poner y2, ya me di cuenta aquí que y2 vale 4, menos, que es menos de la fórmula, ¿verdad? Este menos de aquí, y tengo que restarle el y1, estoy viendo acá que el y1 vale menos 4, entonces no importa que ya había un menos ahí, tengo que poner otro menos, porque este menos es del menos 4 y este menos es el de la fórmula, dividido, x2 vale menos 3, ¿verdad? Aquí está, x2 vale menos 3, menos x1 vale 1, ¿ok? No nos complicamos, no se compliquen, vivan felices. Ustedes meten esto en la calculadora, ponen 4 menos 4 sobre 3 menos 1 y le dan igual. Quiere decir que la pendiente me da menos 2, ¿ok? Ya tengo la pendiente y nosotros necesitamos encontrar la pendiente, ya la tenemos y nos hace falta encontrar b. Siempre vamos a usar primero los valores que me dan para encontrar la pendiente. Ya encontré la pendiente, ¿ok? Para encontrar la b es fácil porque yo lo que voy a hacer es elimino uno de los dos puntos que quieran, solo voy a quedarme con el otro, ¿ok? Entonces vamos a trabajar solo con este y vamos a trabajar de manera que, bueno, aquí era menos, de manera de que este va a ser el x y este va a ser el y, ¿verdad? Eso lo tenemos así. Entonces yo tengo la siguiente fórmula, y es igual a mx más b. Esta formulita ustedes tienen que acordarse, es como la plantilla. Y ahora voy a cambiar los valores que yo ya tengo, ¿verdad? Yo ya tengo el valor de la y, que es este, ¿verdad? Para eso eliminé el otro, para usar un solo y. Entonces y vale menos 4, igual m, pero m ya lo encontré, m vale menos 2, porque aquí siempre hay un por, x, ¿verdad? Que aquí está la x, para eso eliminé el otro con una sola x, 1 más b, ¿ok? El b no lo tengo, el b no lo he encontrado, ¿verdad? Solo sustituí los que ya yo tengo, este es el y, esta es la x y este es el m, ya yo tenía todos esos valores aquí con respecto a este de ahí arriba, ¿ok? Y entonces ahora lo que hago es resolver esto como una ecuación de las que nosotros venimos resolviendo desde que estamos en octavo. Aquí me queda el menos 4,
menos 2 por 1, pues da menos 2 más b, ¿verdad? Y ahora lo que quiero es despejar la b. Vean que este despeje lo usamos en la inversa y lo vamos a usar en ecuaciones. Entonces para despejar esa b lo que tengo que hacer es quitar este menos 2. Este menos 2 está restando, lo paso al otro lado a sumar, me quedaría menos 4 más 2 es lo que vale b. Y menos 4 más 2 es lo mismo que decir menos 2. O sea, b vale menos 2. Y lo que yo les decía al principio es que nosotros necesitamos encontrar cuánto vale m y cuánto vale b. Y ya encontramos los dos. M vale menos 2 y b vale menos 2. En este caso es una casualidad de que los dos queden igual. Por lo tanto, la formulita, la plantilla, digámoslo así, que era y igual a mx más b. Y yo lo que ocupaba era el m, ocupaba el b, ya los tengo. Este es menos 2 y este es menos 2. Entonces lo voy a escribir de esta manera. Y es igual a menos 2x menos 2, ¿verdad? Porque sería más menos 2, pero más menos es lo mismo que decir menos 2, ¿ok? Entonces ya quedaría así. Me preguntaban esto era lo que yo ocupaba. No, ¿qué era lo que me preguntaban? Me preguntaban la función inversa. Entonces quiere decir que a esto tengo que calcularle la inversa, ¿ok? Todo esto lo hicimos para encontrar cuál era la función, ¿verdad? Esta en realidad es la función. F de x es igual a menos 2x menos 2. Pero ahora quieren que además de todo ese trabajo que ya hicimos, que encuentre la inversa. Entonces, ¿cómo encuentro la inversa? Ya bastante sencillo, ¿verdad? Este menos 2 que está aquí, lo paso aquí a sumar. Y este menos 2 que está aquí, multiplicando, lo paso a dividir. Esto me quedaría y más 2 sobre menos 2 es igual a x, ¿verdad? Este de aquí es este y este de aquí. El menos me quedó abajo, tengo que pasarlo para arriba. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Menos y más 2 sobre 2. Este menos me cambia el signo de este. ¿Cuánto me queda? Y menos, perdón, más 2. Ah, no, menos 2 porque estaba más, entonces me queda negativo. Sobre 2. Y por fin encontramos la función inversa, que sería menos x menos 2 sobre 2. Larguilla y tediosa, ¿verdad? Pero vamos a repasarla para que vean que no es complicado, ¿ok? Es larga, es laboriosa, pero no es complicada. Y se los digo porque este es ejercicio clásico. A veces viene en la tarea, a veces viene en el examen. Entonces lo tengan ahí. Vamos a repasar qué fue lo que se hizo. Me dan dos valores aquí, 2 puntos. Y me piden que encuentre la inversa. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es representarlo como puntos, ¿verdad? Que está dentro del paréntesis es la x, o sea va de primero. Y el que está después del igual es la y. Entonces 1, menos 4 menos 3,4. Hasta ahí todo fácil, ¿verdad? Luego me tengo que acordar de este criterio, ¿verdad? De la formulita del criterio, que es y igual a mx más b. Y me tengo que acordar que lo que yo intento es encontrar cuánto vale m y cuánto vale b. Para encontrar m tengo una fórmula, ¿verdad? Que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para eso me dieron los valores, para eso me dieron los puntos. Al primero le pongo 1 y 1, al segundo le pongo 2 y 2. Sustituyo los valores, ¿verdad? El y2 donde va el y2, el y1 donde va el y1, el x2 donde va el x2 y así sucesivamente. Y lo meto en la calculadora y ya voy a tener m, ok, ya este de aquí ya lo tengo. Para calcular b, entonces agarro la plantillita esta, y igual a mx más b. Como ya tengo m, lo pongo, ¿verdad? Que es menos 2, y cojo un x y cojo un y, cualquiera de los dos, pero solo de uno de los dos. Que elimino el que ustedes quieran. Si ustedes hubieran usado este otro, también les da. Entonces pongo esos valores, la y donde va la y, la x donde va la x, y despejo la b para ver cuánto vale la b. La b vale en este caso menos 2. En este caso fue pura casualidad que dieran lo mismo. Y entonces ya lo sustituyo aquí, la m vale menos 2, la b vale menos 2 y encuentro la inversa. Esa es la idea de este ejercicio y se los digo porque les va a salir en algo, o en la tarea, o en una práctica, o en el examen, ¿verdad? Entonces es clásico. No exactamente igual, ¿verdad? Sino que otros puntos. Puede ser que diga f de 3 igual a 5, f de menos 2 igual a 7. Y ustedes hacen el mismo procedimiento y ya van a encontrar la inversa. ¿Preguntas hasta ahí? Todas. Es más, les voy a poner una de práctica ahí para la casa, para que la hagan y se repasen esta parte del video. Les voy a dejar esta de práctica. Voy rapidísimo, yo sé, hoy voy rapidísimo, pero es que tengo varias cositas. Entonces les voy a dejar esta de práctica, que ustedes la hagan. Práctica para la casa. Y la revisamos de hoy en 8, bueno, o el martes. Es que ayer no tuvimos clases porque me llamaron del CONET ahí para que fuera a cuidar examen, entonces no pudimos. Encontrar f a la menos 1 de x, si f de 2 es igual a 5 y f de menos 1 es igual a 3. Encontrar eso, ¿ok? A veces, y aquí se los voy a decir, a veces nos dan uno de los inversos aquí.
¿verdad? Nos dicen uno con la función normal y uno con la función inversa. Si fuera que me dan con la función, uno con la función normal, entonces yo hago este par ordenado así, 2,5. Si me dan este de la función inversa, recuerden que la función inversa en este caso sería menos 1,3, ¿verdad? Pero este es de la inversa. Entonces, este mismo en la función sería 3, menos. Tienen que darle vuelta, ¿verdad? Porque a veces pasa. Pero bueno, para la práctica de ustedes, hagan este, así, normal, ¿ok? Con esos 2 puntos. Es más, voy a quitar esto porque ya se los hice, ¿ok? Tómale una foto, voy a tomar un pantallazo aquí, los paso ahí al WhatsApp. No sé, ahí hasta ahora estoy viendo el WhatsApp y vi que hay personas que no pudieron entrar. Yo creo que ocupaban el link. ok, ya pudieron. Está bien. Perdón, pero es que no estaba viendo el WhatsApp aquí. Bien, preguntas hasta ahí porque ya vamos a pasar a otro tema. Aquí vamos volando. Estamos, bueno. Bien, el otro tema ya es el tema de esta semana, ¿ok? No, todo esto es de la semana pasada, pero es importante, entonces yo quería que lo viéramos aquí en clase. El otro tema, vamos a ver dónde fue que lo dejé. Aquí está, es este. Es el tema de raíz cuadrada. Y voy a de una vez ¿se acuerdan que yo les mandé ahí unos exámenes? Porque se me olvidó y yo le iba a preguntar se me olvidó preguntar porque tal vez me pueden pasar los exámenes, me quedé sin internet. Me pueden pasar los exámenes del semestre pasado. Entonces, como para tenerlos más fresquitos. Vamos a ver aquí del primer ordinario. Sí, ¿me escuchan? Sí, es que se hizo bien la luz, entonces por eso es. Sí, aquí también se me fue así como que se quiso ir y ya volvió. Vean, este es un examen. Bueno, ahora vemos eso. Este es un examen que se hizo la vez pasada. Aquí está. Muy bien. Okay, vamos a ver este tema de función raíz cuadrada y aquí ya tenemos una pregunta de cómo nos pueden hacer esto en el examen, ¿verdad? Que es esta misma. Vamos a ver de qué trata. Nosotros tenemos aquí un gráfico de la función raíz cuadrada. Se le llama función raíz cuadrada porque es una función donde la x está encerrada entre una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces hay varias opciones para que una función sea raíz cuadrada, ¿verdad? Que venga solo la x o que venga la x con un numerito aquí o que venga dentro de la raíz, ¿verdad? O que venga la x con un numerito afuera de la raíz o así, ¿verdad? Entonces vamos a ver el comportamiento de esa función en los diferentes casos, ¿ok? El primer caso es el caso, digamos, como original, ¿verdad? Que es cuando solo la x viene dentro de la raíz. Ok, ese sería como el caso general, digamos, como el caso más, el primero que vamos a encontrar, el más básico, ¿ok? Solo la x viene encerrada entre la raíz. Entonces lo que vamos a ver es que la gráfica empieza aquí en el 0, 0. Recuerden que este punto es el 0,0, que también se llama origen, ¿verdad? Es el 0,0 o el origen. Y la función comienza a crecer un poquitito ahí, va subiendo. No se oye. Perdón, profe, es que yo tengo el micrófono abierto y hablando. Ok, está bien. Y la función comienza así a subir, despacito, ¿verdad? Y se va hasta el infinito hacia la derecha. Va hasta el infinito a la derecha, ¿ok? Entonces ese es el caso como original. Empieza en el 0, 0 y comienza a subir así despacito, ¿verdad? Y ahí se va. Entonces nosotros decimos dos cosas de la función aquí. Podemos decir el dominio, qué interesante, y el ámbito. Podemos dar dos de esos elementos. Eso también es de décimo. Yo sé que yo les tiro mucho la pelota ahí para décimo, pero esto es algo que aprendimos en décimo. ¿Quién se acuerda cómo se sacaba el dominio de la función cuando me la daban así en gráfica? ¿No se acuerdan? El dominio se saca dando el punto que está más a la izquierda, lo más a la izquierda, hasta lo más a la derecha que llega, ¿ok? Y esto se lee en X, ¿ok? Yo lo voy a leer en X, igual que cuando estábamos hablando de los intervalos donde tiene inversa o no, ¿ok? Entonces, esta función, la verde, lo más a la izquierda que llega es hasta ¿dónde? Es hasta aquí. Ese valor en X, o sea, si yo lo leo aquí en este eje, en X, ¿qué valor es este punto en X? 0, 0, muy bien, 0, ¿ok? Es 0, ¿verdad? Porque es aquí en el 0, ¿verdad? Después el 1, después así. Esto, lo más a la izquierda que llegó, esto es al 0. Entonces empieza en 0 y se va para la derecha, se va para la derecha, se va para la derecha, hasta lo más largo que llegue a la derecha, ¿a dónde sería? Y ahí hasta el más infinito. Correcto, hasta el más infinito, ¿verdad? Porque el infinito de la derecha es el más infinito. Entonces sería de 0 a más infinito. El infinito siempre va abierto, o sea, el corchete siempre le va a dar dando la espalda al infinito. El 0, como el puntito está relleno, entonces yo lo pongo con el corchete encerrándolo, agarrándole el 0, ¿ok? Entonces así se saca el dominio. Ese es el dominio de esa función. El ámbito es las alturas, ¿ok? El ámbito es las alturas. Entonces lo más abajo que llega hasta lo más alto que llega. Ese es el ámbito. Entonces, lo más abajo que llega a esta función, si la vemos, viene bajando, o en realidad esta función se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Va subiendo, pero empieza aquí a esta altura, ¿verdad? ¿Cuál es esa altura?
0. 0, muy bien, esta altura es 0, porque ella empieza aquí, puntito, aquí, ahí en el puro 0,0 es donde empieza, o sea, empieza en la altura 0, entonces el ámbito es en 0, y lo más arriba que llega aquí puede ser engañoso, pero en realidad lo que tenemos que imaginarnos es que esto es infinito, ¿verdad? Al ser infinito, esto es lo que va a seguir pasando con esta función, es que ella va a ir para la derecha, pero ella va a continuar subiendo, y va para la derecha y subiendo, y para la derecha y subiendo, y así sucesivamente, hasta donde, para arriba, ¿verdad? Va a seguir subiendo, como es infinito, ella aunque va subiendo despacito, va a seguir subiendo, ¿verdad? Y va a seguir subiendo infinitamente, ¿verdad? Entonces significa que para arriba también va a llegar hasta el infinito positivo, ¿ok? Entonces el ámbito en este caso también es de 0 a más infinito, pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Este lo estamos leyendo en X y este lo estamos leyendo en Y, en las alturas, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora sí se acuerdan cómo se sacaba el dominio y el ámbito. Otra cosa que se me había olvidado, la intersección con los ejes. Las funciones, normalmente, esta función, la función raíz cuadrada, solo toca los ejes en este momento. Aquí los cruza, ¿verdad? Pero hay otras funciones, ¿verdad? Que vienen, suben, bajan y cruzan al eje. Y otra vez comienzan a subir y cruzan al eje. Y otra vez comienzan a bajar y cruzan al eje, ¿verdad? Eso es normal, puede ser una función, ¿ok? Esos puntos donde la función cruza los ejes se llaman puntos de intersección con los ejes, ¿ok? En el eje X pueden haber varios cruces. En el eje Y solo puede haber uno, porque las funciones van de izquierda a derecha y no se devuelven. Las funciones no se devuelven así, ¿ok? Eso no es una función. Si se devuelve así, eso es otra cosa que no es una función, ¿ok? Entonces, las funciones pueden tener una intersección con Y, solo una, o puede ser que no tenga intersección con Y. Y pueden tener varias intersecciones con X, o puede ser que no tengan ninguna intersección con X. Por ejemplo, una función que empiece aquí y termine aquí, no toca ninguno de los dos ejes, no los cruza, no los interseca, ¿ok? Entonces esa no tendría intersecciones con los ejes. En el caso de las funciones curiosas como esta, que pasan por el 0, 0, resulta que ese va a ser tanto intersección para X como intersección para Y, ¿verdad? Porque lo cruza a la altura 0 y lo cruza de izquierda a derecha en el valor 0. ¿verdad? Entonces por eso decimos que la intersección con Y es en el 0, 0 y la intersección con el X es en el 0, 0, ¿ok? Entonces ya tenemos el dominio, tenemos el ámbito y tenemos las intersecciones, ¿ok? Si tienen dudas me dicen ahí, me interrumpen. Resulta que estas funciones, como yo les dije, esta era la función como original, pero a esta yo le puedo sumar un numerito, restar un numerito, multiplicar o etcétera, ¿verdad? La función raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a la raíz, ¿verdad? Yo dejo solo la X encerrada entre la raíz y le sumo un número? ¿Qué va a pasar con la gráfica? Vean qué curioso lo que pasa. Lo que pasa es que en vez de empezar aquí, empieza en el valor que yo le estoy sumando, ¿verdad? Se corre para arriba, ¿ok? Cuando la función yo le sumo un número, lo que pasa es que la gráfica, en vez de empezar en el 0, 0, se me corre para arriba, se va para arriba, ¿ok? Se mantiene todo igual, pero se va para arriba. Si yo le resto un numerito, entonces lo que va a pasar es que en vez de empezar aquí, se va para abajo y se mantiene igual, ¿verdad? Creciente. Se mantiene igual, nada más que ahora me empieza más abajo, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando le sumo o le resto un número afuera de la raíz. Entonces obviamente cambian algunas cosas. Por ejemplo, el dominio. ¿Qué les dije que era el dominio? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Lo más a la qué? ¿Hasta lo más a la qué? Lo más a la izquierda y luego lo más a la derecha. Muy bien, entonces en esta función celeste que tenemos aquí, lo más a la izquierda que llega es hasta aquí. Pero yo lo leo desde aquí abajo, ¿verdad? O sea, el 0. Lo más a la izquierda que llega es el 0. Y lo más a la derecha que llega es a más infinito. Entonces, en este caso, el dominio no cambió. A pesar de todo, el dominio no cambió. Es de 0 a más infinito. Lo que sí cambia es el ámbito, ¿verdad? Porque antes la función venía y bajaba hasta aquí. Ahora ya no. Ahora la función ya no baja hasta. Ahora la función, lo más abajo que llega es hasta aquí. Esta es la altura, digamos, de aquí para abajo la función no pasa, ¿verdad? Empieza ahí y comienza a subir. Entonces quiere decir que lo más abajo que llega la función es hasta aquí, que es a cuál altura, la altura 3, ¿ok? Y ahora sí, comienza a subir, subir, subir y va a seguir subiendo ahí indefinidamente hasta más, ¿verdad? Entonces cambia un poco el ámbito. En este caso cambia el ámbito. Y también me cambia las intersecciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque resulta que esta función termina aquí. Si siguiera para abajo, tal vez se cruza con el eje X, ¿verdad? Pero no sigue para abajo, ella termina ahí. Entonces no cruza el eje X. Entonces por eso aquí dice no interseca el eje X. Y la intersección con el Y, aquí sí, ¿verdad? Ella viene y toca aquí al eje Y. Al eje Y sí lo toca aquí, en este punto. Y ese punto es el 0,3, ¿verdad? 0 y la altura 3. Entonces 0,3, ¿ok?
¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, disculpe la pregunta. Teníamos entendido que el eje Y es 0 siempre. ¿Estoy en lo cierto o no? El eje Y, digamos, el eje Y pasa aquí por el 0, ¿verdad? Eso sí es cierto, O sea, ¿verdad? El eje Y correcto. pasa por el 0. Pero el Correcto. eje Y, digamos, si usted tiene una función que viene y pasa por aquí, ¿verdad? Entonces la Ajá. intersección con el eje Y ahí, la intersección sería en 0,6. ¿Por qué? Porque es en el 0, ¿verdad? No se movió ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Pero está en la altura 6. Entonces ahí la Ok. intersección sería en 0,6. Ok, esa era mi pregunta. Ok. Si sabemos que el eje es 0 de donde partimos. Si nos dicen que para arriba depende de los cuadritos que subamos, entonces vamos a sumar ya sea 5, 7, 4, depende de lo que nos estén preguntando. Exacto, sí, los puntos que están aquí, ¿verdad? Siempre se leen con 0 de primero y luego ya la altura, ¿verdad? 0,5, Es 0,7, esa es la idea. Ujú. Gracias, profesor. Ok, lo mismo pasa en el otro caso, ¿verdad? Que se movió para abajo. En el caso que se movió para abajo, el dominio es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más a la izquierda que llega es al 0 y lo más a la derecha es al más infinito. Y lo que cambia es el ámbito, porque ahora el ámbito, lo más abajo que llega la función viene bajando, bajando, bajando y llega hasta la altura menos 3. Eso es lo más abajo que llega. Y para arriba ahí comienza a crecer indefinidamente, ¿verdad? Y se va hasta el infinito positivo. Entonces en este caso el ámbito es de menos 3 a más infinito, ¿ok? Así es como lo vamos a ir analizando. Luego, eso es qué pasa si yo le sumo o le resto fuera de la raíz. Ahora, ¿qué pasa si le sumo o le resto adentro de la raíz? ¿Ok? En este caso restando adentro de la raíz. ¿Qué pasa si le resto? Vean qué curioso porque aquí es contraintuitivo. Cuando le resto se me corre para la derecha, ¿ok? No se me corre para arriba, ni se me corre para abajo, ni se corre para la izquierda. Se me corre la función igual, se mantiene igual, pero se corre hacia la derecha. Y ahora va a empezar a la misma altura, pero aquí en el 3, ¿ok? Cuando le resto adentro, ¿ok? Entonces empieza en el 3 y entonces el resto se mantiene. En este caso lo que cambia es el dominio. ¿Por qué cambia el dominio? Porque la función viene de aquí, ¿verdad? Y lo más a la izquierda que llega es hasta aquí. Ven que la función ya de aquí, de esta parte, no pasa. Lo más que llegó fue a donde estaba el 3. De ahí para acá no siguió. Entonces en este caso el dominio de la función va a ser desde el 3 hasta el más 5. El ámbito se mantiene como el original. ¿Por qué? Porque el ámbito es lo más arriba que llega la función hasta lo más bajo que llega la función. Y en este caso lo más abajo que llegó ya viene bajando, bajando, bajando y llegó hasta aquí. Esta altura es la altura 0, ¿ok? Entonces el ámbito. Ahora sí cambia las intersecciones. ¿Por qué? Porque ella viene y sí toca al eje X, pero no toca al eje Y. No lo toca, ve, ella toca aquí al eje X. Y al Y no llega. Si viniera para acá, tal vez en algún momento lo toca, pero no siguió. Se quedó ahí. Entonces no tocó al eje Y. Por lo tanto, en este caso decimos que interseca al eje X aquí, ¿verdad? Y este punto es el 3,0. Pero no toca al eje Y, entonces no le interseca. A veces se dice que es asintótica a Y, ¿verdad? O asintótica quiere decir que no lo toca. O también a veces dice que es una asíntota. Por si en algún lado les aparecen esas palabrillas tan extrañas, eso es lo que significa, es eso, ¿verdad? Que no lo toca, no toca Y. Es asintótica o asíntota con Y, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si en vez de restarle adentro menos 3, le sumamos más 3? Entonces va a pasar lo otro, lo opuesto, ¿verdad? Si le restamos menos 3, se me corre para la derecha. Si le sumamos 3, entonces se me va a correr hacia la izquierda. Entonces ahora me va a empezar un poco más a la izquierda, ¿verdad? Entonces aquí sí van a pasar dos cosas. Tenemos estas dos intersecciones. ¿Okay? Tenemos esta intersección aquí. Esta es la intersección con Y. Perdón, esta es la intersección con X. Y esta sería la intersección con Y. ¿A qué me refiero con eso? Este es el punto donde la función corta o pasa por el Y. Y este es el punto donde la función, la rosadita, toca al eje, ¿verdad? Entonces este sería el 3,0 y este es un poquito abajo del 2, ¿verdad? Entonces uno podría presumir ahí, ahora vamos a ver cuál es exactamente, pero uno podría presumir como que es como el 1,8, ¿verdad? La altura 1,8, entonces sería el 0,1.8. Que no es 1.8, ahora lo vamos a ver, es raíz de 3, a ver cómo se saca. Bien, entonces tenemos las dos intersecciones. Luego, el dominio también se corre, porque ahora lo más a la izquierda que llega la función, lo más a la izquierda es hasta aquí. De ahí ya no pasa más para la izquierda. Entonces empieza en el menos 3 y llega hasta más infinito, ¿verdad? Entonces este es el dominio, 3 a más infinito. Y el ámbito sí se mantiene igual, ¿verdad? La altura más baja que llega es la altura 0 y lo más alto que llega es al máximo. ¿Cómo sé yo la intersección? ¿Verdad? Porque uno lo ve que aquí por donde pasa es por aquí, no pasa por el 2, ¿verdad?
ni pasa por el 1 y está más cerca del 2, quiere decir que puede ser 1.8, 1.7 por ahí, ¿verdad? Uno podría presumir eso. Pero es muy fácil de saber porque ustedes lo que hacen es lo siguiente, agarran la función, esa es la que tenemos, y si yo quiero saber cuál es la intersección con y, si yo quiero saber cuál es la intersección con y, lo que hago es que donde está la x pongo un 0, entonces aquí pongo un 0, entonces pongo 0 más 3 y eso nos vamos a la calculadora y ponemos raíz de 0 más 3 es igual a raíz de 3 y raíz de 3 es 1,70, ¿verdad? Entonces por eso es que vemos que no está ni en el 2 ni en el 1, sino que está ahí en el 1,73, raíz de 3. Eso es un truco. Si yo quiero saber cuál es la intersección con x, entonces lo que tengo que poner es y igual a 0. Si yo quiero saber cuál es la intersección con el y, entonces lo que tengo que hacer es poner el x igual a 0, ¿ok? Esas son las formas en las que yo me voy a buscar las intersecciones. Si me preguntan cuál es la intersección con x y no la sé, no la veo claramente ahí, entonces el y lo tengo que poner igual a 0. Y si me preguntan cuál es la intersección con la y, entonces el x lo tengo que poner igual a, ¿ok? Esa es la forma en la que vamos. ¿Qué pasa si le pongo un menos a la x? Entonces lo que va a pasar es que la función se va para el otro lado. Hace lo mismo, pero ahora hacia la izquierda. Okay, entonces el dominio me va a cambiar, ahora va a ser de menos infinito a 0, va a ser el dominio. El ámbito también va a ser el ámbito va a ser de más infinito a 0. ¿Por qué más infinito? Porque lo más abajo que llega es el 0 y lo más alto que llega es el más infinito. Aquí es donde uno a veces tal vez tiene confusión, ¿verdad? Porque uno dice, para la izquierda es menos infinito y eso es cierto. Para la izquierda menos infinito, pero ella va para la izquierda y va subiendo, entonces a la izquierda va para el menos infinito, pero hacia arriba va para el más infinito, ¿verdad? Y el ámbito no nos interesa a la izquierda y la derecha, lo que nos interesa es arriba y abajo, ¿ok? Entonces esa es la forma en la que nos vamos a guiar, ¿verdad? Para ese tipo de análisis. ¿Qué pasa? Esto es cuando el menos está dentro. Cuando el menos está afuera, entonces lo que hace es que le da vuelta, estaba así, ¿verdad? Y entonces le da vuelta hacia abajo. La convierte la parte simétrica, ven, aquí hay simetría, le saca el otro bracito simétrico, pero ahora hacia abajo, ¿ok? Pero ya les voy a enseñar cómo es que preguntan esto. Y hay otras situaciones, estas casi nunca las preguntan. Las otras situaciones es qué pasa si le ponen un número adelante. Si le ponen un número adelante, mientras más grande sea el número, va subiendo como con más fuerza, digámoslo así, va subiendo como más rápidamente, ¿verdad? Si le ponen un número más pequeño, entonces va subiendo como más despacito, ¿verdad? Porque un tercio es 0,3. Entonces mientras más grande sea el número, va a ir subiendo con más fuerza, más rápido, la pendiente se ve más pronunciada. En cambio, si el número es más pequeñito, entonces se me va subiendo aquí, pero más despacito. Y si el número está adentro, pasa similar, ¿verdad? Va a ir subiendo de esta manera. Y si el numerito está adentro, entonces sí va subiendo, ¿verdad? Básicamente esa es la idea. Eso casi nunca nos lo preguntan. Ahora, ¿cómo nos preguntan esto? ¿Cómo nos preguntan esto en un examen? Aquí viene una pregunta. Dice, determine lo que se le solicita para esta función. Entonces nos dan esta función que le sumaron 4. ¿Ve? Por eso ella empezó aquí en el menos 4 y le restaron 2, entonces se baja 2, por eso empezó aquí en el menos 2, ¿ok? Y vea lo que nos preguntan. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el dominio de esa función? Ojo que aquí no le pusieron flecha, sino que le pusieron que termina ahí, ¿ok? Empieza aquí, termina aquí. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Menos 4,5. Muy bien. Menos 4,5. Y esto hay que ponerlo con corchetes, cerrado aquí, porque los puntitos están cerrados. Recuerden que hay una notación que podría hacer que el puntito venga como así, como sin rellenar. Entonces, si viniera el puntito sin rellenar aquí en el 5, entonces el corchete yo tendría que hacerlo como dándole la espalda al 5 abierto, ¿verdad? Esto le llamamos el puntito abierto, entonces es el corchete abierto, si fuera el caso. En este caso de aquí no, los corchetes van cerrados porque los puntitos están rellenos, están completos. ¿Cuál es el ámbito? De menos 2 a 1. Bueno, menos 2,1. Muy bien, de menos 2 a 1, perfecto. Menos 2 a 1. ¿Por qué? Porque lo más abajo que llega la función, la altura más baja que llega es al menos 2. Y la altura más alta que llega es al 1. Entonces desde menos 2 a 1. ¿Ok? El otro era de lo más a la izquierda que llega, el menos 4, hasta lo más a la derecha que llega es el 5. Entonces menos 4,5. ¿Cuál es la intersección con y cuál es la intersección con x? Entonces será la misma. ¿Es la misma? 0. Es 0,0. Es la misma 0,0. Ok, es aquí. Ahí es donde toca los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Si hubiera venido por aquí, entonces hubiéramos dicho que la intersección con y es en el 0,1, ¿verdad? Pero no pasó eso. O si hubiera venido por aquí y pasa por aquí, entonces hubiéramos dicho que la intersección con x es en el 3,0. Pero bueno, en este caso pasó por el origen
pasó por el centro, digamos, de toda la gráfica, entonces por lo tanto pasa por el 0, y esa es la pregunta de examen que viene. Esos son los 4 puntos. Esta ya es de otra cosa, pero igual esta ya la podríamos hacer. Vamos a ver, no es exactamente así. Ahora vamos a ver, yo creo que nos va a dar, bueno, tal. Digamos que termina aquí, es lo más y que termina aquí. Digamos que aquí toca el 0 así. Digamos que es eso. ¿Cuál sería el dominio ahí? Ignoren esto no existe. Y esto de aquí no existe. Menos 2,4. Menos 2,4. Ese sería el dominio, muy bien. Y el ámbito, suponiendo que llega aquí hasta aquí, haciendo este numerito así bien grande. 0,16. 0,16. Muy bien, están volando. ¿Y cuál sería la intersección? Bueno, no. La intersección sería aquí, pero no sabemos cuál es el número, ¿verdad? Porque está entre 0 y el 2. Pareciera que es el 1. Pero no lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces no lo podríamos decir. De hecho, en estas que son las funciones exponenciales, la intersección siempre es en 0,1, ¿verdad? Siempre es en 0,1. Pero en esta todavía eso no lo sabemos, que es lo que vamos a ver más adelante. Quiero ver si viene otra de esas de función cuadrática para que ustedes vean. Y bueno, esta, que quería que ustedes la vieran. Esta de función inversa, vea, pregunta de examen. Son 3. Al ojo por ciento, como decía mi amigo. ¿Cuál de esas 3 es la función y su inversa? La B. La B, correcto. ¿Verdad? Porque si yo dibujara aquí la función identidad, iría como por aquí. Y esta es la única que se comporta de manera simétrica, ¿verdad? Con respecto a esta la función identidad. Si yo lo hago aquí, esta no, ¿verdad? Esta se me viene acercando aquí, esta más bien se alejó. Y si lo hago en esta, pues esta se acerca y esta anda perdida ya por otro lado, ¿verdad? Entonces, con solo verlo así, así por encimita, ¿verdad? A puro ojo, nos damos cuenta que la B es en la que se representa a la función y su inversa, ¿verdad? Si ya quisiéramos hacerlo más detalladamente, tendríamos que comenzar a sacar los puntos y todo, pero no es necesario en este tipo de preguntas. Si no viene, vamos a ver en otro de los exámenes, a ver si viene una pregunta así de esas de función cuadrática. Ah, bueno, aquí viene, ve aquí si viene en modo difícil. Bueno, no, en realidad viene en modo fácil. No, esta es de inversa, esta no es de función cuadrática. Parece que fuera de función cuadrática, pero esta es de función inversa. Igual la podemos hacer, pero que quiero es de esas otras. Igual, digamos, estos exámenes los vamos a hacer de práctica antes de la semana del examen. Entonces ustedes cogen ahí cuáles queremos que hagan y bueno, ese hacemos. Ok, aquí hay una. Esta es de función raíz cuadrada. Está bonito porque nos ponen esto así. Y eso no lo hemos analizado. ¿Qué significa esto? Nos dan el ámbito, nos dan el dominio y el criterio de la función. Bien, supongamos que esta es la función normal, ¿verdad? La función normal. Que aquí es hacia más infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Menos 2, más infinito. De menos 2 a más infinito. Muy bien. ¿Cuál sería el ámbito? De 1 a más infinito. 1 más infinito. De 1 a más infinito. Muy bien. Y esto, ¿qué significa esto? F de menos 2. Recuerden que yo les dije que cuando se lo daban así, el numerito que viene adentro es la X. O sea, yo tengo que venirme donde está la X del menos 2, aquí. Y lo que me están pidiendo es con quién se relaciona, cuál es la altura de ese valor, ¿verdad? Entonces si me dicen, ¿cuánto vale F menos 2? Yo lo que tengo que hacer es fijarme en el X menos 2, o sea en este, y fijarme con quién es la pareja de él, ¿verdad? Entonces en este caso la altura con la que él se relaciona es el 1. Ustedes me van a decir, siguiendo esa misma idea, entonces ¿quién sería F de menos 1? ¿El 2? El 2. Muy bien, F de menos 1 sería 2. ¿Por qué? Porque F de menos 1 lo que me están diciendo es, fíjese dónde está la X menos 1, la X menos 1 es esta, y hay que fijarse con quién se relaciona, ¿verdad? Con quién toca, aquí se forma el punto, y con quién se relaciona con él. ¿Okay? Entonces cuando digan esto en una gráfica, lo que nos están diciendo es fíjese dónde están esas X y con quién se relaciona. ¿Okay? Y ahora la pregunta fuerte aquí, ¿cuál raíz cuadrada es? O sea, yo sé que lleva una X, pero ¿quién más lo acompaña? Adentro lo acompaña alguien, va afuera alguien, es positivo, es negativo, ¿cómo va de eso? Lo profe, y es positivo. Otra vez que no lo escuché bien, perdón. Que es adentro de la raíz y es positivo. Ok, adentro de la raíz, ¿quién iría? Más 2. Más 2, muy bien. ¿Y afuera? Nada, profe. Nada. ¿Alguien que vea algo diferente? Sería menos 2, si no me equivoco. Menos 2 afuera, aquí. Ajá. ¿Están de acuerdo o no? Yo no, profe, digo que está solita. Que va solita. Ok, vean lo que pasó. Vean lo que pasó porque sí tiene que haber afuera alguien, porque recuerden que ella empieza aquí, ¿verdad? Se corrió hacia la altura 1, ¿verdad? Está empezando en la altura 1 y se corrió hacia la izquierda al menos 2, entonces está pasando dos cosas. Entonces recuerden, cuando se corre para arriba y para abajo es porque afuera le estoy sumando
o le estoy restando, ¿se acuerda? Si está afuera y le sumo 1, entonces él se corre a la altura 1, ¿ok? Y en cambio, si está adentro, ¿verdad? Si le sumo, se corre hacia la izquierda. Si le resto, se corre hacia la derecha. Entonces, en este caso en específico, quedaría de esta manera. ¿Ok? Entonces, esa era la parte que nosotros estábamos viendo aquí. Vamos a ver. Y era en este, ¿verdad? Si yo le sumo 3, entonces se me corre para la izquierda 3. Si yo le resto 3 adentro, se me corre para la derecha 3. Si yo le resto 3 afuera, se corre para abajo 3. Y si le sumo 3 afuera, entonces se corre para arriba 3. En este caso de aquí se corrió para arriba, ¿verdad? Bueno, se corrió para la izquierda primero y luego se corrió para arriba. Entonces quiere decir que aquí se sumó 2 y aquí se sumó 1, ¿verdad? Esto adentro y esto afuera. Ok, esa es la pregunta trampa y esa es la que quería que vieran porque el semestre pasado venía una así. ¿Queda claro o no? No, profe, eso sí no lo entendí. Ok, veamos otro ejemplo. Vamos a inventarnos un ejemplo aquí. Este es inventado, no me va a quedar muy bonito que digamos. Lo voy a tratar de dibujar ahí. Aquí. Digamos que yo tengo una que empieza aquí y es así. ¿Cuál sería el criterio? Ahora, yo sé que lleva una X adentro de una raíz, pero le tengo que agregar algo aquí y algo afuera, algo aquí y algo afuera o no. Afuera sería un negativo, profe, porque se corrió hacia la derecha. Ok, cuando se corre a la derecha es adentro negativo. Ahí vamos bien, pero es adentro negativo, ¿ok? Cuando se corre para la derecha, es adentro. O sea, izquierda-derecha es adentro. Entonces, si se corre para la derecha, es un negativo. Si se corre para la izquierda, es un positivo. Ahora sí, ¿cuánto se corrió hacia la derecha? De aquí para acá, ¿cuánto se corrió? 2, entonces menos 2 sería. 2, muy bien, menos 2. Y además se corrió hacia arriba. ¿Qué tengo que hacer ahí entonces, afuera? ¿Cuánto? Más 2. Más 2. Muy bien, más 2, ¿verdad? Y ese sería el criterio de esa función. Vamos a hacer otra. Esto es fácil, ¿verdad? Aprendérselo de fijo a uno se le olvida. O sea, esto es normal que a uno se le olvide. Por eso hay que practicarlo. Vemos que empieza aquí en el menos 3, o algo así para allá. Entonces yo sé que tiene una X. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Se corrió hacia la izquierda 3. Ajá. Entonces sería más 3. Sería más 3 adentro. ¿Y afuera? 1. Más 1, ¿verdad? Sí sería esa función. Y vamos a ver una que empiece abajo. Digamos que empiece como aquí en este de aquí. Entonces sería raíz. Adentro, ¿qué iría aquí? Más 2. Más 2, ¿verdad? ¿Por qué más 2? Porque empezaba aquí, ¿verdad? Y se corrió 2 para acá. Y luego se corrió para abajo. Entonces más 2 adentro y afuera. Menos 4. Menos, ¿ok? Esa es la idea de eso, ¿verdad? Y es que se los pongo así porque a veces se los preguntan en el examen y es una pregunta relativamente fácil, ¿verdad? Porque no hay que hacer ninguna operación extraña, ¿verdad? Nada más es ver para dónde se corrió y cuánto. Y de ahí son unos puntillos que uno se puede ganar. Sí. Solo tengo una duda, digamos, ¿por qué es que cambia eso de que si es a la izquierda es, digamos, más y si es a la derecha menos? Sí, es al revés, digamos, porque es que cambia ahí. Sí, es al revés justamente. Eso pasa por, vamos a ver, tiene un motivo, vamos a ver, como muy lógico, y es lo siguiente. Las raíces de los números negativos no existen. Si ustedes ponen raíz de menos 8, por ejemplo, les va a dar un error, ¿ok? Por eso es que en realidad ellas empiezan de cierto punto y de ahí para atrás no se puede más, porque ahí es donde se convierte en negativo. Entonces, si yo, vamos a ver dónde está si yo agarro una raíz, esto no lo tienen que saber ustedes nada más tienen que saber que si le suman se corre para tal lado y si le restan se corre para tal lado, pero o sea, esta es la razón de por qué pasa eso. Si ustedes tienen una raíz como esta de x menos 3, ¿ok? Y ustedes ponen, por ejemplo, 0, ¿verdad? Porque 0 sería que empiece aquí, ¿verdad? Cuando hablamos del dominio son los valores que yo puedo usar, ¿ok? Cuando yo digo, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio es cuáles valores puedo usar en la x sin que me dé error, el ejercicio, ¿ok? Entonces, si yo empiezo en el 0, como que si yo empezara aquí en el 0, entonces lo que va a pasar con la raíz es que me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar raíz de 0 menos 3. Y 0 menos 3 es menos 3. Por lo tanto, si yo hago esa raíz me va a dar error, ¿ok? Lo mismo pasa si pongo el 1. ¿Por qué pasa que si pongo el 1, qué me sucede? Si pongo 1, me va a quedar 1 menos 3. Y 1 menos 3 es raíz de menos 2. Y me va a dar error. Si pongo 2, ¿verdad? Si en vez del 1 pongo un 2, si quisiera empezar, cuando yo digo que pongo un 1 es como que si yo quisiera empezar aquí, ¿verdad?
Si yo quisiera empezar en el 1, entonces me pasaría lo siguiente. Me quedaría 1 menos 3, ¿verdad? 1 menos 3 es menos 2 y raíz de menos 2 no existe tampoco. Me da error. Si empiezo en el 2, ¿verdad? Entonces 2 menos 3 me da menos 1. Entonces raíz de menos 1 es un número negativo. Me da error. Entonces en el primer número que yo puedo empezar, es en el 3. ¿Por qué puedo empezar en el 3? Porque al empezar yo en el 3, me da 3 menos 3 da 0 y la raíz de 0 sí existe, es 0. Ese es el primer valor que yo puedo usar. Entonces, lo que pasa es que cuando resto un número, me limita, digámoslo así, ciertos números que puedo usar. Me va a limitar el 0, me va a limitar el 1, me va a limitar el 2. Hasta que empiezo en el 3, ya no me comienza a dar error. Entonces, restarle número es limitarlo. Entonces, por eso se me corre para la derecha. En cambio, si yo le sumo el número, lo que va a pasar es que me va a habilitar 3 posiciones más. Yo podría usar el menos 1, por ejemplo, porque menos 1 más 3 me da 2 positivo, eso sí se vale. Puedo usar el menos 2 porque menos 2 más 3 me da 1 positivo, eso sí se vale. Y puedo usar el menos 3, incluso podría empezar aquí del menos 3. Entonces menos 3 más 3 me da 0 y eso sí se vale. Ya no podría usar el menos 4 porque el menos 4 más 3 me da menos 1 y eso me da una raíz negativa y las raíces negativas. Pero esa es la razón, ¿ok? Eso ustedes no lo tienen que saber. Se los digo nada más porque lo pregunta la compañera y tal vez ustedes llegan a la universidad y dicen, pero eso el profesor nunca me lo dijo. Bueno, para que vean que el profesor sí se lo dijo, pero no lo necesitan saber para esto, el examen, ¿ok? Ya comparto, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bien, bueno, ya vamos a terminar entonces hasta aquí la clase del día de hoy.